Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Cuando más valor tenga algo para mí, más estoy dispuesto a entregar con tal de obtenerlo. Tu escala de valores y tu escala de cosas importantes va a variar muchísimo. Si empezamos a preguntar a cada uno qué cosas son valiosas, qué cosas te gustan, ahí dependiendo del gusto, dependiendo del oficio, de la profesión, del trabajo, de los hábitos y de las tradiciones que tengan, cada uno vamos a valorar o menos valorar diferentes tipos de cosas. Pero cuando algo tenga más valor para mí, yo voy a estar más dispuesto a entregar lo que tenga o lo que sea necesario con tal de obtenerlo. En Marcos capítulo 14, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrarnos con la historia de una mujer que tomó una de las cosas más valiosas que tenía, algo de precio muy alto, algo muy valioso, muy costoso, y le dio un uso y lo entregó por algo que muchos en ese momento cuestionaron. Porque ella tenía en ese momento una escala de valores distinta a muchos de los que estaban ahí viendo esa entrega que ella había hecho. Y el título de este mensaje es Recalculando lo valioso. Recalculando lo valioso. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Vamos a leer este pasaje. Dice Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este último versículo se está cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy estamos haciendo memoria de esta mujer. Cuando leemos este pasaje o esta escena de Jesús siendo ungido, hay veces que si ya leíste los evangelios o si ya escuchaste varios mensajes o estudios acerca de Jesús siendo ungido por una mujer, quizás se cree un tipo de confusiones porque hay 4 relatos en los evangelios donde encontramos que Jesús fue ungido por una mujer. Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan situaciones en donde Jesús fue ungido, y a veces algunos pueden leerlo y pensar que son 4 descripciones de una misma ocasión o 4 descripciones de situaciones totalmente distintas. Lo cierto es que por lo que podemos ver en cada uno de los pasajes, Mateo, Marcos y Juan son los que están describiendo y dan diferentes testimonios, pero de una misma situación, de un mismo evento. Mateo es prácticamente calcado el relato que leímos recién de Marcos. Prácticamente dice lo mismo que Marcos. Juan también lo cuenta, pero añade un par de detalles más que vamos a ir viendo más adelante. Y Lucas es el que relata una situación distinta.
que precisamente la estudiamos no hace mucho tiempo, ahí en el capítulo 7 de Lucas, cuando se acerca esta mujer pecadora en la casa de Simón el fariseo. Y hay algunos parecidos entre ambas historias que a veces generan esa confusión, que cuando estamos leyendo en uno de los pasajes a veces no sabemos de quién se trata, a veces se piensa que esta mujer de Marcos es la misma que menciona Lucas, pero son contextos diferentes, son personas diferentes quizás con el mismo nombre, ambos se llamaban Simón, pero uno era el fariseo, era el título por lo que se le reconocía, y el otro se le reconocía como Simón, el que leímos hoy, el leproso. Entonces, aunque tienen sus parecidos que a veces confunden, hay que aprender a diferenciar esto. Y acá entre paréntesis vale la pena recordar esta información, porque dentro de poco nos toca justamente un pasaje en Lucas donde nos va a servir esta información que estamos viendo hoy. Entonces son dos eventos donde Jesús es ungido por una mujer, dos eventos distintos. Mateo, Marcos y Juan describen un evento, que es el que estamos estudiando hoy, y Lucas describe otro evento. El evento que Lucas describe ocurre prácticamente o aproximadamente a finales del segundo año del ministerio de Jesús. Cuando él es invitado por Simón el fariseo, se acerca una mujer que era conocida como una mujer pecadora, eso quiere decir que era una ramera, que se dedicaba a ese trabajo, lastimosamente, pero llega delante del Señor Jesucristo en total humillación y reconocimiento de quién era Jesús. Y en ese lugar, sin importarle la casa de quién era, un fariseo, que ellos siempre miraban de forma despectiva a los pecadores porque ellos no eran tan pecadores como esos publicanos, como esas rameras. Ellos siempre se justificaban y se autojustificaban con el mal de otros. No comparaban su justicia con la que Dios requería, sino con la que, y muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Comparándonos con otros podemos salir ganando un par de veces, pero cuando nos comparamos con la justicia que Dios requiere, ahí estamos todos fritos. Acá Jesús, ahí en Lucas 7, esta mujer viene y unge los pies de Jesús. Rompe un frasco de perfume, y no nos dice qué clase de perfume era, solo dice que unge los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a enjugar, dice el perfume, y con sus lágrimas también, mezclándose con el perfume, ella rendía adoración y mostraba un corazón arrepentido. Y ahí es el propio fariseo el que murmura contra esa situación y dice, si Jesús supiera quién es la que le está tocando, no dejaría, porque él es el maestro bueno, él es un buen maestro, solo que él no sabe. Y si él no sabe, entonces no es tan wow como dice. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, ¿verdad?, le da una respuesta y le da una parábola también, ¿verdad? Y ahí le dice, el que más ha sido perdonado es el que más ama, que estudiamos la otra vez. Pero el evento que Marcos nos relata, que hoy estamos leyendo, sucede ya en la etapa final del ministerio de Jesús. Pocos días después de este evento, Jesús iba a estar teniendo la conocida entrada triunfal en Jerusalén. Antes de esa entrada a Jerusalén, Jesús pasa por Betania y llega a la casa de Simón el leproso. Y de ese lugar, él sale a Jerusalén, él llega 6 días antes de la Pascua a Betania, y 2 días antes de la Pascua es invitado por Simón el leproso para cenar en su casa, para comer en su casa. Entonces, Jesús, cuando estaba siendo ungido acá, estaba a pocos días de ser arrestado injustamente y ser crucificado injustamente. Veamos un poco acerca de Simón el leproso. Dice el versículo 3 que él estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, no Simón el fariseo. El hecho de que mencione que es Simón el leproso, obviamente nos da a entender de que ese Simón, ese hombre, en este momento
por alguna razón, ya no era leproso. Se le seguía conociendo como Simón el leproso, pero era imposible que si fuera leproso él estuviera ahí y estuviera cenando con personas sanas, estuviera compartiendo con una familia, estuviera en medio de una ciudad, un pueblo. Los leprosos eran considerados casi malditos y eran sacados afuera de las ciudades, terminaban viviendo entre ellos en la miseria. Cuando iban hacia el pueblo para buscar migajas, para pedir limosna, iban con una campanita anunciando que venía el maldito, el leproso, el sucio, y la gente se escondía. Cuidado, ahí viene el leproso. Pero este Simón llamativamente estaba ahí, invitando a gente a comer a su casa, la gente viniendo a su casa. Y eso nos da a entender de que ese leproso ya no era leproso. La lepra prácticamente no tenía cura, no había forma de que se curara en ese momento, no había tratamiento efectivo para la lepra. Tener lepra era tener los días contados, te ibas carcomiendo, ibas muriendo día a día. Pero ahí estaba Simón, el ex leproso, y yo prácticamente aseguro que ese Simón fue sanado por Jesús, y esa cena tenía una connotación de gratitud y de agradecimiento y reconocimiento a Cristo por el milagro que él recibió en su vida. No es algo que vemos en la Biblia, es Primera de Sergio capítulo 2, pero es algo que podemos suponer con evidencia, podemos entender. Y él estaba ahí, sanado, sentado a la mesa y podía compartir con todos en la casa. Y sigue diciendo versículo 3, vamos a ir deteniéndonos en diferentes partes. Dice versículo 3, que él estaba sentado a la mesa y vino una mujer. Sentado a la mesa y vino una mujer. Gracias al relato de Juan, voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 12, podemos saber que en esa mesa, ahí en Betania, estaba sentado nada más y nada menos que su gran amigo Lázaro. Dice el versículo 1 de Juan 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, ahí vivía Lázaro y sus hermanas. Y dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí en Betania una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces podemos entender que en esa mesa, y esto es algo, no sé, a mí me emociona, pensar en Jesús sentado quizás a la punta de la mesa. Por un lado, Simón, el ex leproso, y al otro lado, Lázaro, el ex muerto. Esa era una cena milagrosa, esa era una cena única. Y los discípulos ahí acompañando y atestiguando el poder que ese Salvador, ese Mesías había derramado en su ministerio terrenal. Imagínate lo que habría sido estar sentado en esa mesa y ver ahí a nada más y nada menos a Lázaro, que todo el mundo le vio muerto, que todo el mundo vio su tumba. Muchos hasta sintieron el hedor de su muerte. 3 días habían pasado. Jesús llegó y le dice, Lázaro, levántate. Muchos le vieron saliendo de ese sepulcro, pudiendo caminar apenas con las vendas y sacándose las vendas. Y sin duda muchos conocían a Simón el leproso, tanto le conocían que el título no le pudieron cambiar, le siguieron llamando así. Era Simón el leproso, que ya no era leproso, pero ya era su apodo. Sentados ahí, sanos, vivos, por la culpa
de ese Salvador glorioso, por la causa de ese Salvador glorioso. Y sabe, yo pienso en esta mesa y no puedo dejar de imaginar que un día vamos a estar en una mesa parecida, llenos de ex enfermos, ex muertos, ex pecadores. Y en la punta nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sanador, nuestro restaurador. Escuchar los testimonios de hoy es saber que hay muchos lugares que van a ser ocupados por testimonios y testimonios y testimonios de comensales que están ahí por pura gracia, por milagro, por misericordia. Y pensar que yo, que estaba más enfermo que Simón y más muerto que Lázaro, esté ahí sentado y pueda estar ahí sano y vivo eternamente. Pensar en esto, hermano, es una locura. Qué glorioso imaginarnos en esa mesa, en esa cena del Cordero, en esa cena donde va a estar nuestro Salvador, donde vamos a disfrutar con Él, esa cena que Él tanto quiere disfrutar con nosotros. Pero qué glorioso habrá sido ese momento para todos los que estaban ahí presentes. Jesús, los discípulos, todos sentados atestiguando. Había muchos que dudaban, había muchos que no creían todavía, aún viendo un muerto resucitado, aún viendo un leproso sanado ahí comiendo como si nada con Jesús. Muchos seguían dudando del poder de Cristo. Marcos sigue relatando que en esa situación se acerca una mujer a la mesa. Una mujer que tenía en su mano un perfume, un frasco de alabastro. Dice Marcos 14:3, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Juan, otra vez en capítulo 12, también nos da el nombre de esta mujer. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Juan. Entonces, ¿quién? María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. No sé si se acuerdan de María y de Marta. Es casi imposible acordarse de una y no acordarse de la otra. Jesús había visitado anteriormente en Betania a su amigo Lázaro antes de efectuar la resurrección de Lázaro. Y estaban también ahí sentados en la mesa y María sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Marta, preocupada por la visita que tenía y como ama de casa, posiblemente sus padres ya no vivían, tenemos la idea de que Lázaro y Marta eran como los responsables de la casa, Lázaro como hermano mayor, Marta como la hermana menor, la hermana mayor, y María dejó todo lo demás, no le importó nada más y se fue y se sentó a los pies de Jesús. Viene Marta y le dice, Señor, decile algo a María, que hay muchas cosas que hacer y no está haciendo nada, porque yo estoy acá como loca y a mí también me gustaría sentarme, pero hay muchas cosas por hacer. Y Jesús que le dice, Marta, 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 afanada y turbada, a tu hermana María no le voy a decir nada, ella eligió la mejor parte, ella eligió la mejor porción. Y acá vemos a María continuando en esa actitud, continuando en esa práctica de devoción que le llevó hasta este momento. Un momento único, un momento trascendente, un momento que iba a quedar marcado para toda la historia, para toda la eternidad. Sí, la misma que fue felicitada por Jesús por preferir pasar tiempo con Él, ahora
venía otra vez a los pies de Cristo, porque ella había descubierto cuál era el valor de Jesús. Ella entendía el valor que tenía Jesús. Cuando entendemos el valor de Cristo, eso redefine nuestra escala de valores, reestructura nuestras prioridades, en realidad pone todo de cabeza, da vuelta a cualquier concepto que nosotros podemos traer y tener de lo que es valioso y de lo que es importante. Cuando ponemos a Jesús como lo más valioso, lo demás empieza a reestructurarse. María logró hacer esto. María logró ver quién era Jesús, el valor que tenía Jesús. Por eso estuvo dispuesta a entregar lo que entregó. Su escala de valores y su orden de prioridades se redefinieron. Y ella trajo a esa mesa lo más valioso que tenía. Volvemos ahí a Marcos 14. Dice que ella entregó un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Acá Marcos es súper específico en lo que traía María. Sin lugar a dudas, tanto Marcos como Mateo dan el mismo detalle, porque es súper importante lo que ella estaba trayendo. A diferencia del perfume que trajo aquella mujer en la casa de Simón el fariseo, este es otro tipo de perfume. Un perfume que tiene una connotación no solamente económica, sino también social. Tenía una importancia social, una importancia monetaria, económica, muy conocida en la sociedad, de cuánto valía, cuánto costaba ese perfume. Todo el que mirara ese perfume sabía lo que era y sabía lo que valía, sabía cuánto costaba. Y quizás muchos ya escucharon lo que era este vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Es el detalle que nos da el evangelista acá. El vaso de alabastro era un recipiente que estaba sellado, se cargaba el perfume adentro y se sellaba. Y solamente se abría quebrando parte del cuello de ese frasco, de esa botella, y era hecho de una piedra que parecía, una piedra que se dejaba muy fina, pero era parecido a los tonos del mármol. Entonces y casi siempre eran traídos de Egipto este tipo de minerales, y era algo importado, era algo valioso, era algo que ya lucía como algo de mucho valor. Y Marcos da el detalle, no dice solamente era un perfume de nardo. El nardo era una planta que crecía, que sigue creciendo, especialmente en la India. Y según la historia entendemos que India fue la primera que empezó a exportar y fue una de las ganancias, una de las entradas de ganancias más importantes para los indios, esta planta crecida en el famoso Himalaya, y se mezclaba esa planta con otra especie y creaba uno de los mejores perfumes que había en la época. Y Marcos dice, este perfume era hecho de nardo puro. Era hecho de nardo puro. El nardo era tan requerido, era tan valorado, que obviamente, ustedes saben que los judíos son parecidos a los de Ciudad del Este, ¿verdad? Son todos comerciantes. Y si da la aclaración de que era nardo puro, es porque también había nardo que no era puro. O sea, trucho, ¿verdad? Había perfume de nardo, ¿verdad? Que no era Chanel, ¿verdad? Chanul, ¿verdad? Que no era Christian Dior, ¿verdad? Christian Dior. Pero Marcos dice, este es reconocido como nardo puro. Es algo totalmente original, algo totalmente valioso. Un frasco traído de Egipto, un contenido traído de la India, algo que para que en ese momento llegara hasta ese lugar, realmente era algo único, era algo único. El valor de ese perfume, nos dice el texto, cuando la gente se enoja, dice, ¿cómo se desperdicia esto así? Y dicen, esto vale
dice 300 denarios, versículo 5. Podría haberse vendido por 300 denarios, haberse dado a los pobres. Un denario era el salario por un día. 300 denarios era el salario de un año. O sea, ese perfume, haciendo el cálculo hoy, si hacemos el cálculo de guaraníes y en el salario diario de hoy, tenía aproximadamente 30 millones de guaraníes. Entonces, todos viendo un perfume con ese costo, con ese precio, siendo derramado en el cabello de alguien, era desperdicio. Pero para María no era alguien. Para María no era un cualquiera. María no encontró mejor utilidad que derramar eso sobre su Señor. Era algo realmente valioso. Incluso hay algunos comentaristas, no sabemos si es el caso de María, hay algunos comentaristas que afirman, que dicen que era un regalo que muchos padres daban a sus hijas adolescentes para que lo usaran el día de su boda. Y cuanto más tiempo pasaba ese nardo encerrado en ese frasco sellado, más rico era el aroma. Más fuerte y abarcaba toda la fiesta de la boda el perfume de la novia. Podemos imaginarnos lo que representaba. Si este era el caso de María y ya su padre no estaba con ella y ella no había quebrado ese frasco, podemos entender que era soltera y que sus padres le habían dado ese perfume. Son suposiciones, ¿verdad? Que no sabemos con ciencia cierta, pero era algo realmente valioso en lo económico, en lo social, en lo emocional. Y ese perfume que nunca había sido abierto es derramado en la cabeza del Mesías. Un acto de completa adoración por parte de María. Una adoración a manos abiertas. Una adoración sin límite, sin escatimar nada. Porque la persona a quien ella estaba rindiendo eso valía muchísimo más de cualquier perfume y de lo más valioso que ella podía tener. Podemos afirmar con bastante seguridad que María no tenía nada más valioso que eso. Ella dijo quizás, ¿qué es lo más valioso que tengo? ¿Qué es lo mejor que puedo darle a mi maestro? ¿Qué es lo más importante que puedo? Mi perfume, el nardo puro. Y fue y lo quebró. Ya no iba a poder usarlo en otra ocasión. Lo usó en su maestro. Ella estaba reconociendo el valor supremo de Jesús. Ella estaba reconociendo el valor eterno, preeminente de su maestro. Y hermanos, tener a Jesús como Señor nuevamente redefine el valor y la importancia de todo lo demás. Cuando vos tenés a Jesús como Señor, cuando vos tenés a Jesús, a Cristo como lo más importante, como lo más valioso, cuando vos ves a Cristo como Él es, con lo que Él vale, eso reestructura y define toda tu escala de vida, todo tu orden de prioridades, todo lo reestructura. Me gustaría que podamos ver 3 enseñanzas fundamentales que encontramos en este pasaje. En primer lugar, lo valioso para el mundo pierde sentido y atractivo ante el valor de Cristo. Sin lugar a dudas, ese nardo puro era algo muy valioso, muy atractivo para la sociedad, para la cultura, para el mundo en ese momento. Pero eso perdió valor, perdió importancia y hasta atractivo comparado a la importancia y al valor supremo de Cristo. Para María no hubo discusión. Para María, ella entendió que Jesús valía muchísimo más. Y eso que era tan importante, eso que quizás su hermana, María, tu perfume. María,
Y otros saltando, y eso se pudo haber vendido y dado la plata a los pobres. Y acá se está desperdiciando de esta manera. Para María eso perdió sentido. Lo que el mundo llamaba valioso y lo que el mundo llamaba importante frente a Cristo, para ella eso había perdido su sentido. Y eso pasa cuando empezamos a degustar y a admirarnos, a enamorarnos cada vez más de la persona del Señor Jesucristo. Cuando comprendemos quién es Él, lo que el mundo llama valioso, lo que el mundo persigue, lo que el mundo está dispuesto a morir y a matar con tal de obtener, se vuelve sin importancia, porque tenemos algo más importante. Hemos encontrado algo mucho más valioso. ¿Sabes qué, hermano? El sistema mundano define muchas de las cosas que tienen sentido y valor para vos. Queramos aceptarlo o no, el sistema del mundo, gobernado por Satanás, define muchas de tus escalas de valores. La sociedad, la cultura en que vivimos, define lo que llamamos valioso, lo que llamamos importante. Y sin darnos cuenta, eso va determinando nuestra propia escala de valores. Y tenemos una escala de valores totalmente, no solamente mundana, sino diabólica. Que en primera vista parece bueno, porque quizás en tu escala de valores no tenés cosas malas, tenés cosas que son moralmente aceptables, que son éticamente correctas. Y al diablo le encanta que seas éticamente correcto, le encanta que seas una persona muy moral, muy recta, muy justa, pero él odia que Cristo sea tu Señor. Y su sistema mundano, él mismo, y apelando a tu carnalidad, a tu debilidad hacia ese sistema de valores, constantemente, día a día, segundo tras segundo, de diferentes maneras, con diferentes medios, va a intentar instaurar una escala de valores que deja a Jesús a un costado. Que vive día a día y pasa toda una vida teniendo a Jesús como un agregado. A Jesús como algo más, como una de las cosas valiosas que tengo. ¿Quién está definiendo tu escala de valores? ¿Quién te está diciendo lo que es importante en esta vida? ¿De dónde tomás ese concepto? Cuando vos pensás en lo más valioso que hay en tu vida, cuando vos pensás en lo más importante que hay en tu vida, ¿de dónde sacaste esa información? ¿De la palabra de Dios? ¿Es acaso tu escala de valores bíblica? ¿O es una escala de valores promovida por mi carne, por el mundo, por el propio Satanás? ¿Quién estás dejando que forme y escriba los valores y lo que es importante para vos? ¿La cultura de este mundo? ¿O estás luchando realmente por tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristocéntrica, que tiene a Jesús como lo primero, lo central, lo último, como lo más valioso, como el todo? Hermanos, constantemente decimos, el cristianismo es contracultural, va a chocar, va chocando, se opone a la cultura de este mundo. Lo que el mundo llama bueno, lo que el mundo llama importante, no tiene sentido para el verdadero cristiano. No tiene valor para el verdadero cristiano. El cristianismo no maneja la misma definición de lo que es importante y de lo que es valioso. Pero ¿por qué María estuvo dispuesta a entregar eso tan valioso en adoración a Jesús? ¿Por qué ella estuvo dispuesta a esto? Si le preguntáramos, su respuesta iba a ser muy sencilla. Porque Jesús lo vale.
Jesús lo vale. Me estás preguntando por qué destruí un pequeño perfumito y con ese perfumito que podía valer el salario de un año, lo derramé sobre la cabeza del Señor de señores y Rey de reyes, creador del universo, redentor mío, salvador mío, quien me sustenta cada día y asegura mi eternidad. ¿Me estás preguntando en serio por qué? ¿Me estás pidiendo razones? ¿Me estás pidiendo motivaciones? Él vale, Jesús vale esa entrega. Jesús vale todo lo que yo pueda tener. Ni la suma de todos los perfumes del mundo y de la historia se igualan al valor de ese glorioso Salvador. ¿Cómo no voy a entregarme? ¿Cómo no voy a darlo todo? Podía haberle dado un uso que quizás muchos de nosotros le hubiéramos dado. Podía usarlo en ella misma. Podía haber sacado provecho de ese perfume. Pero todo eso perdió sentido. Quedó en un segundo plano cuando entendió que podía usar eso para adorar a su Señor, para glorificar a su Maestro, a su Salvador. Cualquier plan, cualquier proyecto que tenía eso fuera de Cristo quedó sin atractivo. Y eso, hermanos, no va a suceder en tu vida, ni en mi vida, hasta que empecemos a dimensionar el verdadero valor de Jesús. Pablo decía eso constantemente. Lo que yo estimaba antes, dice, como valioso, ahora lo estimo por basura. Lo que antes era mi ganancia, ahora es mi pérdida, con tal de tener a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo demás, al tener a Jesús como lo más importante, se redefine y lo llamo basura frente a lo importante que es Jesús. Y en la lista que Pablo da no nos menciona cosas malas, no menciona una buena familia, una buena educación, una buena distinción social, nos menciona cosas que el mundo persigue y anhela. Y todo eso Pablo dice, frente a Jesús eso no sirve de nada. Frente a Jesús eso es basura. Lo valioso para el mundo pierde sentido y atractivo ante el valor de Cristo. La pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos desviviéndose, entregando sus recursos, sus fuerzas, sus años, persiguiendo lo que el mundo persigue? ¿Por qué pasé mi año 2023 persiguiendo y anhelando lo que cualquier no cristiano, cualquier incrédulo también persigue? La respuesta es porque Cristo no tiene valor para mí. Jesús no significa lo suficiente. Mi concepto de Jesús no es el correcto, no es bíblico. Segundo lugar, cuando valoramos a Cristo, el mundo va a decir que estamos desperdiciando. Y esa es una de las trabas y de los obstáculos que a muchos les quita el deseo de seguir poniendo a Jesús en primer lugar. Cuando con mucho ánimo y con mucho deseo empiezan y dicen, yo quiero poner a Jesús como lo primero en mi vida, y empieza la oposición, como escuchábamos en algunos testimonios. A veces pensaba que la vida cristiana iba a ser una vida fácil, pero todo lo contrario. Nada de parar de sufrir. Ahí empezó la verdadera batalla, ahí empecé a pelear. Para quienes no vean el valor de Cristo, todo lo que se haga por Él va a ser un desperdicio. Es cuando algo no tiene valor para mí y veo a alguien que está dispuesto a pagar millones o está dispuesto a renunciar a muchas cosas con tal de obtener eso, y digo, qué tonto, ¿cómo por eso está dispuesto a gastar eso? Lo mismo dice el mundo cuando ve a un cristiano viviendo como cristiano y pone a Cristo como lo más importante y más valioso en su vida. Dice lo mismo que decían las personas acá.
se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué se tiró esto? ¿Por qué se desperdició esto? Siempre, siempre van a haber en este mundo burlas, oposición a quien va en contra de lo que el mundo define como importante, de lo que el mundo define como valioso. No te asombres, no te maravilles, no te asustes, porque si estás queriendo poner y luchando día a día por poner a Jesús en el lugar que corresponde en tu vida, vas a encontrarte con oposición. Y aparte, la oposición que encuentra ahí la mujer, estaba ahí los propios discípulos. Los propios discípulos de Jesús estaban murmurando eso. Encabezados por Judas, que Juan 12, después pueden leer, dice y aclara, entre paréntesis, que Judas decía eso porque él quería que ese dinero entrara en la bolsa de tesorería de los discípulos de Jesús, porque él era el tesorero del grupo, y él sustraía de la bolsa del dinero. Al fin y al cabo, ese bien que él estaba queriendo promover era un bien para él mismo. Y así es todo bien hecho fuera de Cristo. Es egoísmo, es egolatría. Cualquier acto de bondad hecho fuera de Cristo no es aceptable delante del Señor. Por eso ellos abominaron ese acto de adoración. Y es triste pensar que esto surgió dentro de los propios discípulos. Así como también es triste pensar que sigue sucediendo dentro de los propios discípulos. Hermanos, dentro de una misma iglesia y dentro de nuestra iglesia podemos generar ese tipo de rechazo a aquellos que están viviendo y están queriendo vivir vidas radicalmente entregadas al Señor. Y con comentarios y con frases despectivas queremos apagar un poco el fuego de uno que se está encendiendo porque me está incomodando en mi comodidad, en mi mediocridad, en mi apatía. Les leo algo que escribió J.C. Riley. Dice, nunca faltan personas que desacreditan lo que llaman exageraciones de religión y que incesantemente recomiendan la moderación en el servicio de Cristo. Si un hombre consagra tiempo, dinero y afecciones a la prosecución de objetos mundanos, no lo critican. Si se hace siervo del dinero, del placer, de la política, nadie cree que sea una falta. Pero si todo lo que es y lo que tiene es dado a Cristo, no se encuentran palabras bastante fuertes para expresar la enormidad de su locura. Mientras un cristiano viva una vida cristianoide, una vida light, un cristianismo liviano, aguado, no incomoda. Pero cuando hay uno que quiere servir, que está dispuesto a entregar, está dispuesto a estar, van a empezar, tranquila, ya se le va a pasar, tampoco para tanto, ya te vas a acomodar al resto. Acá estamos a temperatura media, no estamos tan encendidos, así que acomodate acá nomás. Vamos a 50, 60, no quieras meter 120 acá, que te va a ir solo. Y sigue diciendo Riley, compadezcamos a los que así acusan a los verdaderos creyentes, pues muestran que no comprenden cuáles son nuestras obligaciones respecto a Cristo. El corazón frío hace que la mano sea lenta. Si se llegara a comprender bien lo criminal que es el pecado y lo grande de la misericordia de Cristo al morir por el hombre pecador, nada se juzgaría demasiado bueno ni demasiado costoso para dárselo a Cristo. El hombre más bien sentiría y diría,
¿Qué podré dar al Señor por sus beneficios? Temería desperdiciar tiempo, talentos, dinero y afecciones en la búsqueda de objetos mundanos y no desperdiciarlos consagrándolos a su Salvador. Temería ser exagerado en todo lo que se refiere a negocios, dinero, política o placeres, pero no temería hacer demasiado por Cristo. Decime si esa no es una redefinición de lo que llamamos valioso e importante. Y entender esto es casi una redefinición de lo que hoy llamamos cristianismo. El mundo y la mente carnal no dimensiona, no comprende este estilo de vida. Pero para el creyente es pura ganancia. En último lugar, las cosas se vuelven realmente valiosas cuando adquieren eternidad. Las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que podemos obtener en esta vida terrenal, se vuelven realmente valiosas cuando adquieren un sentido eterno. ¿Cómo algo que no es eterno puede tener un valor eterno, puede adquirir un valor eterno? Como algo como un perfume de nardo puro, que no fue el único de su época, pero es el único del cual estamos hablando. Como un perfume de nardo puro, que no es eterno, puede tener connotaciones y una importancia y una significancia que trasciende el tiempo. ¿Cómo? Única y exclusivamente al ser usadas para adorar a Cristo. Así es como todo lo terrenal de tu vida y de mi vida puede tener una trascendencia eterna. Cosas terrenales y pasajeras como tu profesión, como tu trabajo, como tus relaciones personales, como tu dinero, como los bienes que el Señor te permite tener, como todo lo que tengas en esta vida, todo eso es pasajero. Nada de eso es eterno. Nada de eso tiene una connotación eterna, a menos que adquiera eternidad al ser utilizado para adorar y servir al Señor Jesucristo, que es el eterno. Él le da sentido, Él le da valor a todo lo terrenal que nosotros hoy podamos hacer. Viéndolo de otra manera, todo lo que yo haga sin que Cristo sea el objetivo, sin que Cristo sea la motivación, no sirve de nada. Por eso Pablo dice en Corintios 4 que muchos vamos a pasar, nuestra construcción va a pasar por el fuego examinador del Señor. Y mucho de lo que construimos puede verse muy grande. Pero si construimos con madera, heno y hojarasca, vamos a ser salvos, pero salvos como por fuego. Pero aquel que construyó con oro, plata, piedras preciosas, con la motivación cristocéntrica, con la motivación correcta, con el enfoque y la proyección correcta, va a tener recompensa eterna, va a tener ganancia eterna. Este perfume, por más valioso que sea, no era eterno. Su aroma en horas o en días ya terminó. Pero quedó marcado para siempre este acto porque fue usado para adorar a Cristo. Empezamos un nuevo ciclo de un año y necesitamos, y yo creo que el Señor permite momentos así para hacer evaluaciones y recalcular el valor que estamos dando a las cosas. Examinar mi escala de valores, mi escala de prioridades. Evaluar mi entrega al Señor, evaluar mis motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de mi esfuerzo? ¿Cuál es el objetivo de mi sacrificio? ¿Simplemente tener un salario a fin de mes?
simplemente tener lo que el mundo llama valioso, lo que el mundo llama importante, tener un nombre y ser alguien en la vida, tener algún título que me destaque, para que simplemente termine en una tumba. ¿Cuál es el objetivo de mi esfuerzo diario? ¿Está Cristo ahí? ¿Está Jesús entretejido entre tus esfuerzos diarios? ¿Está Jesús como meta en tus estudios? ¿Está Jesús como meta en tu trabajo? ¿Está Jesús como meta en tu matrimonio? ¿En cada una de tus amistades, tus relaciones personales? ¿Está Jesús ahí? Si no está ahí, estás sembrando, estás guardando en saco roto. Estás guardando en algo que está llamado a la bancarrota, que solo es cuestión de tiempo para que se pierda. ¿Qué es lo que persigo? William Carey, uno que realmente es un ejemplo de entrega al Señor, dice: no le temo al fracaso. Lo que temo es triunfar en las cosas que no tienen importancia. No le temo al fracaso, tengo miedo de ser exitoso en las cosas que no importan. Y es un fracaso, hermanos, es un fracaso tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Es un fracaso tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Así que mira el valor de Cristo. Mira a ese Salvador santo y glorioso, digno de toda tu adoración, digno de todo tu reconocimiento. Mira el valor de Cristo y que tu vida encuentre sentido, valor en Él. Mira el valor de Cristo y que no haya límites de tu entrega para Él. Que este año podamos empezarlo de esta manera, recalculando lo valioso y poniendo al único que merece estar en primer lugar ahí, en el trono, donde corresponde, para que lo demás sea redefinido, sea estructurado y nuestra vida no sea una neblina que pasa, que nuestra vida tenga una significancia eterna, solamente para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.